Lo dijo él. A primera hora. Ayer se generó una cadena nacional hacia las 7 de la mañana, presentando, y así lo publicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, la hoja de ruta del Gobierno Nacional en la lucha contra la inseguridad, delincuencia y corrupción. Dice el comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Al respecto, el presidente Daniel Noboa indicó que no se trata de esfuerzos aislados. Se trata de acciones conjuntas para combatir las problemáticas enquistadas en Ecuador desde administraciones anteriores, en donde incluso la vieja política utilizó a los GDO como sus equipos tácticos. Y reflexionaba la apreciada Carolina Ávila Nieto, académica, que además su experiencia, su conocimiento le permite analizar con un ojo muchísimo más crítico que el que podemos tener el resto de ciudadanos y ciudadanas este tipo de piezas comunicacionales. Y decía Caroline, todo anuncio hoy se filtra por el nivel de credibilidad de su emisor. 27% y a la baja. Ayer estuvo por acá Carlos Coronel sustentando la última encuesta del CIES, ¿no? Que da cuenta que el presidente ha experimentado un declive sostenido en los últimos meses, pero sobre todo la sensación de pesimismo y la baja también de la credibilidad, porque no solamente es de la calificación de gestión, se ha mantenido. No es que ha habido algún tipo de situación que le haya permitido al Ejecutivo revertir esa tendencia que se mantiene. Antes de anunciar uno nuevo, con el mismo logo del Plan Fénix, decía Caroline, debió comunicar resultados, indicadores, objetivos. La lista de compras no es plan. La foto aplica la semiótica y con falencias, la Z, porque pusieron transar con Z en lugar de poner con S. Yo no sé si lo hicieron a propósito para que la conversación se sustente en eso, en un error ortográfico dentro de las sobreimposiciones que colocaron en el video. Dice, la Z el distractor, decía Carolina, entonces es probable que lo hayan hecho a propósito. Pero la propuesta comunicacional olvida que le habla a la gente, que exige resultados y urgentes. Al respecto, la colega Fabiola Santana de Ecuavisa generó un reportaje el día de ayer en el canal haciendo una mirada sobre esta pieza. Es una cadena de 5 minutos. No voy a presentar los 5 minutos, fue una cadena de ayer, pero sí quiero presentar el reportaje de Fabiola porque aborda algunos elementos que creo bien valen la pena para sustentar el debate público en torno a la puesta en escena del Ejecutivo. Póngame, por favor, el video de Ecuavisa. El presidente Daniel Noboa y los ministros del sector de seguridad presentaron en un video de 5 minutos y medio el plan del gobierno para luchar contra el crimen organizado. Ocurre a 2 años y 2 meses de la gestión de Noboa, cuando inicia el 2026, y aprovechando los 2 días que el presidente está en el país antes de retomar su gira internacional, también después de actos violentos en varias provincias que generan incertidumbre ciudadana. El video muestra a las autoridades como si fueran parte de un videojuego de combate, con fondo musical de acción y con imágenes en blanco y negro. Una estrategia integral que ataca de frente a las estructuras criminales. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, anunció que está prevista una inversión de $180 millones para fortalecer 11 sectores estratégicos. Entre los que destacan la compra de 7 helicópteros bimotor, la adquisición de un buque logístico multipropósito, escáneres y drones para llevar a cabo operaciones de control de frontera. Y anuncia la compra de un sistema de radar 3D. Esta cartera de Estado fue criticada por no recibir el que compró por $24 millones a una empresa española para reemplazar al radar que explotó en Montecristi en 2021. Por su parte, el ministro del Interior, John Reinberg, anunció que el plan incorpora tecnologías sin precedentes. Incorporamos sistemas de última generación como IBIS y AFIS, que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica. Sin embargo, los sistemas IBIS y AFIS ya existían en el laboratorio de criminalística, pero hace más de 2 años estaban desactivados por no pagar la licencia para renovar su uso. Reinberg anunció otro monto de inversión, 50 millones para el ECU 911, y dijo que el sistema penitenciario se proyecta como uno de los mejores de la región, aunque hay hacinamiento en las cárceles, presos muriendo de desnutrición y tuberculosis.
Este es el segundo plan de seguridad que lanza el gobierno. El primero fue el Plan Fénix, anunciado en diciembre de 2023. Con este se creó el bloque de seguridad, permitió la captura de capos del narcotráfico y por primera vez se dieron extradiciones a Estados Unidos. Sin embargo, el 2025 terminó con 9.200 homicidios, convirtiéndose en el año más violento. Como corresponde, Fabiola hace una nota informativa en donde incorpora un análisis incluso de la comunicación, del lenguaje utilizado. Y creo que invita a una serie de reflexiones, ¿no? El presidente Noboa tiene 26 meses en el poder. El presidente Noboa fue posesionado el 23 de noviembre del 2023. El pasado 23 de noviembre del 2025 cumplió 2 años. Diciembre, enero. Estamos hablando de 26 meses. 2 años y 2 meses en el poder. Y es obvio que en este momento el país le va a exigir al Ejecutivo resultados, le exige resultados al Ejecutivo. Ya no anuncios, ya no puestas en escena como la de ayer que me pareció completamente innecesaria. Pues pones ahí al presidente, a 3 ministros de Estado como personajes de un videojuego. Esto incluso se prestó ayer para generar conversación no necesariamente positiva sobre esa puesta en escena. Tipo G.I. Joe, tipo, como decía Omar Jaén, que ayer me morí de risa leyendo el post de Omar. Esa puesta en escena recordaba, ¿no? Para los de mi generación, para los ochenteros, deben recordar el famoso Festival de los Hombres Duros de Coavisa, ¿se acuerdan? Entonces ahí daban las películas que Comando, que Cobra, que Rambo, Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. O sea, esa puesta en escena, perdóneme, pero terminó siendo así. Entonces esta parafernalia que es la que yo cuestiono, porque termina siendo innecesaria. O sea, con esa música de fondo, tratando de llamarte la atención con unas imágenes como de videojuego. ¿Qué quieren lograr con eso? ¿Qué pretenden lograr con eso? Cuando la gente lo que necesita es resultados y seguimos con los anuncios. Todos son anuncios. Vamos a hacer tal cosa, tenemos planificado tal cosa que no sé qué. Han pasado 26 meses. 26. Y parece que no se dan cuenta. Sí, a lo largo de estos 26 meses que se han logrado golpes importantes, sin duda. Pero sin duda. O sea, tampoco nos vamos a tapar los ojos y vamos a decir, no han hecho nada. Sí, han logrado golpes importantes. Pero cuando, por ejemplo, mencionan el tema de la captura de Fito, así como podemos destacar que fue capturado Fito, también tenemos que decir que Fito no es que fue capturado, fue recapturado. Y que a Fito se les fugó y se dieron cuenta de la fuga el 8 de enero del año 2024. Esas cosas hay que recordar. Hay que recordar cómo se fugó Fede, vestido con uniforme militar, claramente con la complicidad de malos militares, de militares corruptos que estaban en la cárcel donde estaba detenido Fede. O sea, está bien las recapturas, pero digan eso, recapturas. ¿Cuándo se les fugó? Se les fugó a ustedes. No mencionan, por ejemplo, que 2025 fue el año más violento de la historia de este país, que ubica al Ecuador como uno de los países más violentos del mundo, ni siquiera de la región, sino del mundo. Y yo no voy a compartir la famosa narrativa de decir que 9 de cada 10 muertes violentas registradas el año pasado corresponden a gente con antecedentes penales o a gente vinculada a los grupos de delincuencia organizada, que eso también ya lo he conversado con ustedes en varias ocasiones. Me parece una narrativa perversa. Hay algunos, por ejemplo, que tratan de sustentar, y no me refiero solamente a autoridades del gobierno, sino a aquellos que respaldan el discurso oficial sin ningún tipo de postura crítica. O sea, el hecho de tener una postura crítica no te hace opositor, te hace crítico. Que es lo que yo procuro hacer permanentemente en este espacio a través de este ejercicio. Pero se amplifica, ¿no? 9 de cada 10 tienen antecedentes o están vinculados a los grupos de delincuencia organizada y que se maten entre ellos. Por ahí alguna vez un influencer criticaba a una colega porque la colega hablaba de lo que había pasado en Mocolí. La manera como ingresaron estos delincuentes violentamente a una cancha de fútbol donde estaban delincuentes jugando pelota, no escondidos en un búnker.
que eso también deberían incluir en este tipo de videos. Cómo resulta que los más buscados están peloteando en Mocolí, que de eso no se dice nada. Y claro, esta persona que respalda al gobierno enojada con la colega porque la colega decía no nos sentimos seguros, pero ¿qué te afecta si se están matando entre ellos? O sea, ¿qué pasa si tú estás peloteando en una cancha de fútbol y no sabes que ahí está un delincuente y viene otro grupo de delincuentes y lo mata y una bala perdida y todo? O sea, de verdad, son tan pequeños de mente que no se dan cuenta y no analizan el contexto. El Estado está obligado a brindarnos a nosotros seguridad. No se trata de decir se matan entre ellos. Entonces, para mí, esta puesta en escena de ayer completamente innecesaria. El video de ayer, por ejemplo, dice el Flaco Sánchez, logró que se deje hablar de la visita de la vicepresidenta. Termina siendo relativo. Se usó como distractor probablemente. Y es probable que incluso haya sido a propósito que pusieron transar con Z y no con S, para que por ahí también se genere conversación sobre el error ortográfico. Pero no creo que necesariamente se haya dejado de hablar de la visita de la vicepresidenta, que sí le generó, me parece a mí, una crisis comunicacional al Ejecutivo. Como lo analizamos el día de ayer y que también vamos a revisar una nota, porque igualmente mi colega Diego Puente de Coavisa hizo el trabajo que corresponde el día de ayer. ¿Qué me dice Tamara? Una puesta en escena que posiciona la presión de hombres a mostrarse machos, fuertes, bélicos. Eso alimenta y pereniza el imaginario del rol masculino donde la valentía de la violencia los define. Y desde la imagen del macho, del presidente y la de sus ministros, en un país que va a latear que el 2025 es el año con mayor cantidad de femicidios en la historia del país. Yo he hablado del año con mayor cantidad de muertes violentas, pero Tamara me da esta cifra también, o esta referencia, de que dentro de esas 9,000 y pico de muertes violentas, también rompió récord el número de femicidios o feminicidios en el Ecuador. Acá me dicen, es que no se dan cuenta que muchos criminales andan muy campantes con fusil y motos. A ese nivel de inseguridad hemos llegado. Entonces hoy nos hablan de los planes, ¿no? 11 sectores estratégicos. Por aquí Andrea dio cuenta, hizo una referencia de la nota del diario El Universo, ¿no? Se habla de un plan basado en acciones conjuntas y no en esfuerzos aislados. O sea, hablar recién de esto cuando tienen 26 meses en el poder, orientado a enfrentar problemáticas que se han mantenido desde administraciones anteriores. El presidente indicó que la respuesta del Estado es integral y articula el trabajo de la Unidad de Análisis Financiero y los organismos de inteligencia, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Y ahí viene la interrogante que planteé yo en este espacio. ¿Qué está haciendo la OAFE, por ejemplo, con la economía criminal? Con los dineros que circulan en el país, con la compra-venta de bienes inmuebles cuyo pago es de contado, con las alertas que han generado los bancos, porque los bancos tienen una serie de protocolos que les obligan a que inmediatamente, si hay un movimiento irregular, generan unas alertas ante la OAFE, y eso ya sale del ámbito de acción de los bancos y va hacia la OAFE. Entonces, ¿qué está haciendo la OAFE? Pregunto si 26 meses después se dan cuenta de esto. Se habla de una inversión de 180 millones para la ejecución de 11 proyectos estratégicos. Ahora se habla de la adquisición de 7 helicópteros bimotor, un buque logístico multipropósito, un sistema radar 3D, además de escáneres y drones destinados a operaciones de control fronterizo. Yo cuando leo el tema del radar, yo me pongo a pensar, ¿y qué pasa con el radar de Montecristi? Que es impresionante que ni un radar se pueda colocar en este país. Y voy a hacer una mirada retrospectiva hace 2 semanitas nomás, menos de 2 semanitas. A una nota que publicó el portal Primicias que da cuenta que factores técnicos detienen el nuevo radar para Manabí según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El comandante de la FAE dijo que la suspensión del radar de Montecristi es un procedimiento legal temporal mientras se contemplan trabajos de infraestructura para garantizar su funcionamiento. El radar fue destruido hace 5 años, en 2021. 5 años. Y en 5 años no logran poner un radar. No logran poner un radar, pero ahora ya nos hablan de la compra de un radar 3D. Escáneres y drones destinados a operaciones de control fronterizo. Yo quiero preguntar acá públicamente, porque digo, tal vez el ignorante soy yo, y si alguien tiene el dato le agradecería. Cuando dicen drones y escáneres destinados a operaciones fronterizas, ¿qué están haciendo los puertos, por ejemplo? Ya, dejemos de lado el puerto marítimo Libertador Simón Bolívar de Contecón en Guayaquil, que es del Estado y que está concesionado. ¿Qué pasa con los puertos privados? Con Trenipuerto, con Bananapuerto y todos los puertos que hay en Guayaquil que son privados. ¿Qué tipo de controles hay sobre esos puertos? ¿Hay presencia militar? ¿Hay presencia policial?
¿Qué tipo de seguimiento hacen? ¿Hay escáneres? Vean, el tema de los escáneres lo vengo escuchando desde el gobierno del presidente Lasso. Yo no puedo creer que no puedan aplicar un sistema. Han pasado 2 gobiernos, digamos que 3, si incluimos el periodo de transición. El de Lasso, el de transición de Noboa y ahora el de Noboa definitivo. Ya pusieron, por ejemplo, escáneres en las cárceles. Ya pusieron escáneres en los puertos. Pregunto, o sea, creo que son preguntas legítimas, que yo las planteo públicamente. Porque sé, por ejemplo, que el ministro de Defensa difícilmente me va a aceptar una entrevista. El ministro del Interior difícilmente me va a aceptar una entrevista. Porque tengo una postura crítica y no les gusta a los funcionarios cuando se tiene una postura crítica. Sí debo destacar y debo señalar que otras autoridades han aceptado entrevistas con este espacio, porque como me he cansado de decir, yo no hago aquí activismo ni militancia político partidista ni soy opositor. Hago periodismo crítico y planteo preguntas legítimas cuya respuesta me encantaría saber. ¿Qué han hecho a lo largo de estos 26 meses para ahora anunciar todo esto? ¿Por qué se han demorado tanto? Tampoco se me ocurriría decir que Noboa posicionado el 23 de noviembre y ya el 23 de diciembre tenía que haber implementado todo esto. Pero han pasado 2 años y 2 meses. Un país que además, desde el 8 de enero del 2024 ha estado sistemáticamente bajo estado de excepción. Un país que desde el 9 de enero del 2024 ha sido declarado bajo conflicto armado interno. Un país que ha recibido cooperación internacional. Hay 3 acuerdos de cooperación con Estados Unidos. 3. Por eso yo siempre sostuve en este espacio y lo ratifico. No necesitabas aprobar esa reforma constitucional para reformar el artículo 5 de la Constitución respecto del establecimiento de bases militares extranjeras. No se necesitaba, porque tienes instrumentos que están vigentes y que permiten la cooperación internacional con la cual estoy completamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Solos no podemos, necesitamos apoyo internacional. Y hay acuerdos que permiten que otros países que tienen un desarrollo mucho más importante e histórico en temas de seguridad nos respalden. No necesitabas bases. Eso está vigente desde el gobierno de Lasso. Los acuerdos suscritos con Estados Unidos, ejecutados por el presidente Noboa. Entonces yo creo que ya seguir insistiendo en los anuncios, con esa puesta en escena, que hay que ver la semiótica también. Nos dicen que se reforzará la movilidad y capacidad operativa en aire, mar y tierra para ampliar la cobertura de las fuerzas del orden. ¿Qué pasa con la minería ilegal? Yo pregunto, acá dice, se aseguró que las acciones se mantienen y se endurecerán mediante operativos permanentes, control territorial y seguimiento de las cadenas criminales vinculadas a esta actividad. Reitero, capaz que el ignorante soy yo. Pero después de esa incursión en Buenos Aires, ¿se acuerdan ustedes cuando se distribuyeron estas imágenes de las Fuerzas Armadas destruyendo estos campamentos de minería ilegal en Buenos Aires? Que vimos ahí el lanzamiento de unos misiles, ¿se acuerdan? Yo pregunto si se han generado nuevas acciones en este sentido. Si el gobierno y las Fuerzas Armadas, aparte de esa primera acción de destrucción de ese campamento en Buenos Aires, que vimos las imágenes, cuando lanzaron bombas, misiles, no sé cómo se llaman, a la montaña, en la provincia de Imbabura, ¿lo están haciendo en otras zonas? ¿O fue solamente en aquella ocasión y no ha habido otro tipo de incursiones en ese sentido? O sea, a mí me encantaría saber, yo planteo estas dudas que son completamente legítimas. Miren ustedes lo que decía ayer el Ejecutivo. Se destaca la implementación de los sistemas IBIS y AFIS que permiten identificar armas, municiones e identidades con precisión científica, lo que contribuye a la resolución de casos y a la reducción de la impunidad. Pero lo que dice Fabiola Santana en el reporte es absolutamente interesante y decidor. Resulta que los sistemas IBIS y AFIS ya tenía el Ecuador. Ya existen en el Ecuador. Pero desde hace 2 años no se puede utilizar porque no han querido pagar las licencias de uso. Entonces, ¿cuál es la novedad en ese sentido si el sistema ya está casi, ya está implementado el sistema? Lo que no han querido es pagar las licencias. Reitero, basándome en el reporte que acabamos de ver. Entonces ya la gente te pide resultados, ya la gente no se va a quedar. Obviamente los de siempre se van a quedar y van a amplificar y a comprar todos los argumentos sin sentido crítico. Si todo esto que se presentó ayer se ejecuta, bravo, me tendrán a mí aquí para aplaudirlo, para destacar. Si todo esto se lo hace en el corto tiempo y ya empezamos a ver resultados, porque ¿saben qué? Al igual que muchos de ustedes, estoy convencido, quienes hablan, estamos hasta la coronilla
de esta grave crisis de seguridad que estamos enfrentando. Hasta la coronilla, que no tengas tranquilidad, que no puedas caminar con tranquilidad, que estés estacionado en el carro y tengas que mirar hacia todo lado por si acaso vaya a acercarse un delincuente, o que estés en un restaurante a riesgo de que venga una balacera, o que ingrese un grupo de delincuentes a asaltarte, vestidos como repartidores de comida rápida, de delivery. ¿Ya? Entonces, por Dios, yo creo que el país necesita en este tipo de cosas, no un poquito, muchísima seriedad. Ya después de 26 meses, el Ejecutivo está obligado a presentar resultados. Al presidente Noboa le quedan más de 3 años, le queda 3 años y 4 meses de mandato. Le queda todo el mandato, está enterito. No ha cumplido ni el 25% de este mandato, pero hay que sumar también el periodo de transición. Entonces ya no puede haber excusas. Ya no debe haber excusas. Acá me dice Daniel, el sistema IBIS es tecnológicamente impresionante, pero su utilidad real depende casi enteramente de la calidad y el tamaño de su base de datos. Según un censo registro previo, qué buen dato que envía Daniel, ¿eh? El sistema solo puede conectar crímenes entre sí, saber que el arma del crimen A es la misma que la del crimen B, como en las películas, pero no puede decirte a quién pertenece el arma. Entonces, claro, Daniel pregunta, ¿van a pedir a los delincuentes que registren sus armas? Por eso tenemos dudas. Y el periodismo genera dudas. Y cuando haces periodismo, y periodismo crítico y opinión crítica, planteas estas interrogantes que, reitero, a uno no le hacen enemigo del gobierno, ni a uno le hace corifeo del crimen organizado, ni de los GDOs. Porque al igual que ustedes, yo también quiero recuperar la paz en este país. Y este es el país que yo no quiero para mis nietos. Y ustedes no han de querer este país para sus hijos y para sus nietos. Entonces yo creo que ya, pasen del anuncio a la acción. Y créanme, estaremos en primera fila aplaudiendo cualquier esfuerzo que signifique recuperar la paz en este país. Pero además, y quiero retomar un poquito el comentario del día de ayer, sobre el tema de la salud. Porque mi colega y amigo Diego Puente, a quien aprecio muchísimo, además, periodista muy riguroso, que tiene un recorrido en ese sentido. Ayer hizo lo que correspondía. Entonces, con la cámara de Televistazo ingresó al Centro de Salud de Quito, donde la vicepresidenta María José Pinto gritó reclamando al personal por la desatención de los pacientes, que fue materia de nuestro comentario el día de ayer. Resulta que el Diego se encuentra con que en el lugar la escasez de medicinas alcanza el 45%. Y no se han pagado los sueldos de los trabajadores de limpieza desde hace 4 meses. Pongamos en contexto. Póngale, por favor, el videito. Tenga la bondad, Diego. No, ni allá ni aquí. Se están quejando. Todo el mundo se está quejando. Estas imágenes se viralizaron en redes sociales. Se observa a la vicepresidenta María José Pinto, quien también es la encargada del Ministerio de Salud, increpar a una funcionaria por la falta de atención a pacientes en el Centro de Salud en San Antonio de Pichincha, en el norte de Quito. Ahí Televistazo constató varios problemas. Por ejemplo, una sala de espera en emergencias desbordada, con pacientes que llegaron a las 7 de la mañana sin ser atendidos hasta las 10. Otros se lamentaron por la falta de turnos, de medicinas, de exámenes. Que no hay que siga esperando que venga una vez por semana, pero y así, y mi dolor no me espera. El nivel de desabastecimiento en farmacia alcanza el 45%. Desde hace 20 días no hay losartán, que sirve para controlar la hipertensión, tampoco insulina para controlar la diabetes, ni morfina para aliviar dolores intensos. Aquí atienden 500 personas al día en promedio con 70 profesionales de la salud. La nueva administración reconoce un déficit de 4 enfermeras. Dentro de los profesionales médicos están los rurales, cuya movilización y seguridad a atenciones fuera del centro médico corre por su cuenta. En esta casa de salud, el personal encargado de limpieza, un servicio contratado, lleva 4 meses sin pago. No es el único caso. En el Hospital Eugenio Espejo, el más grande de Quito, esta mañana hubo un plantón para exigir pagos pendientes. A ellos se suman los guardias o exguardias de seguridad, que llevan el mismo tiempo esperando su salario. A pesar de esto, la vicepresidenta indica en un video que hay buenas noticias para la salud, porque se han entregado miles de medicinas e insumos en Machala, Cuenca, Manabí y Santo Domingo. Bueno, y Diego Puente nos cuenta aquello que no nos contó la señora vicepresidenta de la República en su video.
Porque claro, como yo decía ayer, no sirve de nada si vas, generas una puesta en escena queriendo mostrar liderazgo, que por supuesto siempre respaldará el liderazgo. Las autoridades deben liderar. El liderazgo tiene que ser un liderazgo positivo. Tienen que liderar. Que tengamos a una funcionaria que sale del escritorio y que empieza a recorrer para ella misma constatar, es destacable, siempre y cuando no sea una puesta en escena, ¿no? Siempre y cuando no sea una puesta en escena. Que esto no sea preparado, que no sea que no tenga un guión, que luego no sirva para los reels y para los videos de TikTok, sino para que de ese tipo de visitas se generen resultados. Entonces, ¿de qué sirve que la señora vicepresidenta de la República haya llegado a gritar a una funcionaria cuando en ese centro de salud, y como bien reportaba Diego Puente, pacientes en emergencia desde las 7 de la mañana, eran las 10 de la mañana y no les atendían? ¿Por qué? Porque hay déficit de personal. Porque en un centro de salud atienden 500 personas al día, o sea, 500 atenciones al día. En un centro de salud que tiene déficit de personal, que tiene déficit además de medicamentos. ¿De qué estamos hablando? Entonces, de nada va a servir que tengamos a una autoridad que va a un centro de salud a gritar y a demandar que haya una mejor distribución del personal si no hay personal. ¿De qué sirve? ¿Qué se gana con eso? Otra vez, como dije en el tema de seguridad, en el tema de salud, ¿saben qué? La gente está hasta la coronilla de las excusas. La gente lo que necesita es soluciones. Y las soluciones solamente se pueden dar con gestión. La comunicación no puede estar atada solamente a videitos tipo videojuego, como en el caso de seguridad, o a reels mostrando una funcionaria que pretende supuestamente mostrar un liderazgo a través de una visita, entre comillas, sorpresa, en un centro de salud que no tiene las condiciones para que sus trabajadores, sus médicos, sus enfermeras, sus profesionales de la salud puedan abarcar toda esa atención que requiere la población. 500 atenciones durante un día en un centro de salud. Son cosas que, por Dios, miremos con un poquito de sentido crítico, ¿no? 45% de desabastecimiento en ese centro de salud de medicamentos. Sin embargo, cuando se les pregunta, dicen, están abastecidos en el 80%, en el 90%, que no sé qué. Y como ayer también lo evidenciamos en el comentario de este espacio, hay que regresar a ver al interior del país, pues, a las provincias y ciudades intermedias o las más pequeñas, en donde el Estado no llega. Me escribía esta mañana Eduardo Espinosa Fernández y decía: le comento que ayer me entrevisté con los servidores públicos del hospital del IES y al reclamarles y pedirles respuestas reales y efectivas sobre la falta de medicamentos. Porque lo que pasa en el Ministerio de Salud también pasa en el Seguro Social. Me supieron indicar que desde la capital les tumbaron los procesos. Entiendo que esto pasó en Loja, allí donde reside Eduardo. Y recién ayer lunes estaban cargando nuevos procesos para la compra de las medicinas y que ese proceso demorará entre 60 y 90 días. Y recomendaron seguir comprando las medicinas en farmacias particulares. Esa es la cruda realidad que soportamos los jubilados, pensionistas y afiliados al IES y quienes hemos sobrevivido a 4 infartos cerebrales transitorios, ICT, me dice Eduardo. Debemos comprar las medicinas, aclarando que el reclamo lo hice cordialmente y sin montar show ni pintar escándalo tipo vicepresidenta. No se grabó el videíto, Eduardo. Gracias por este aporte. Pues es la realidad que tenemos. Entonces yo quiero que se entienda el sentido de lo que estoy señalando. No basta con estas puestas en escena, en seguridad, en salud, si tú no le presentas a la gente resultados reales y gestión. Acá, por ejemplo, una profesional de la salud ayer me escribía y no alcancé a leer su mensaje. Me reservo su nombre, obviamente. Por esa falta de hospitales fue que muchos perdieron la vida en la pandemia. A mi papá le costó la vida. Si no dejábamos las escrituras de la casa en una unidad de salud privada, no le recibían al paciente. Pedían voucher abierto para cobros de $3,000 diarios, que es lo que cuesta una UCI. Qué dolor, no pudimos salvarle a mi papá. Y me añade, solo nos han dado un pequeño presupuesto para compras emergentes. Cuando yo leo este tipo de relatos, yo les contaba lo que yo viví en noviembre, lo que vivimos en mi casa en noviembre con mi nieto. Uno hace un esfuerzo cada mes para pagar un seguro privado. Tal vez porque uno puede tener un ingreso y puede sustentar aquello, que no es la realidad del común de los ciudadanos
que a duras penas les alcanza para poder parar la olla, y de miles y millones de ecuatorianos que no tienen trabajo fijo y que por supuesto necesitan la salud pública, que necesitan la salud del Estado, que el Estado les provea de esa salud. Sobre todo para aquellos que reniegan de lo público, usted no puede pensar en eliminar la salud pública. Ahí están los resultados. Acá me envía Santiago. Siempre hablan de porcentaje de abastecimiento. El discurso es que están al 70 u 80%, pero resulta que el 20 a 30% es lo que más se usa. Paracetamol y Osartán y otras son las más usadas. Eso es lo que no nos dicen. Me dicen acá. La mejor comunicación, como dice Yomar, es la gestión. Y si usted no demuestra gestión en seguridad, en salud, que son los dos temas que he abordado el día de hoy, vea, Reels de Instagram, videos de TikTok o esta puesta en escena tipo G.I. Joe, no les va a servir de nada. La gente necesita gestión. 7:14. Cierro el comentario. Gracias por la enorme visualización y la participación, siempre retroalimentándome con los comentarios de mis oyentes, ¿no? Veamos qué dice con la herramienta de Golden el comportamiento digital. Dele usted, Andrea Estefanía Orbes Altos. Señora, dele. Muy bien, vamos a revisar lo que se dice precisamente en seguridad, porque es uno de los temas que también se habla, está en esta conversación digital. Revisamos entonces el resumen de inteligencia artificial que nos realiza Golden Social Suite y dice: la seguridad emerge como tema central con percepciones mixtas. Por un lado, hay avances en estrategias gubernamentales y tecnológicas, pero persiste descontento por inseguridad real, incluso con denuncias sobre falsificación de cursos y falta de protección laboral. El sentimiento general reclama mayor eficacia y transparencia. ¿Cómo se percibe este contenido? El 62.8% como neutral, el 29.6% como negativo. ¿Qué es lo que más se ha mencionado del tema? Garantizar, gabinete de seguridad reafirman control territorial y alertan sobre estafas, gabinete de seguridad, Policía Nacional, mantener, forma de delito, representar, fortalecer. ¿Quiénes están hablando de este tema? ¿Son bots o humanos? El 58% son humanos, el 16% son bots, el 26% son posibles bots. Vamos a revisar también qué es lo que se ha dicho en las últimas 250 publicaciones, que es el análisis que realiza Golden Social Suite, sobre todo ustedes saben en la plataforma de X y en el contenido web, sobre María José Pinto. Dice el resumen de inteligencia artificial: la figura de María José Pinto genera polarización marcada, múltiples denuncias sobre quejas de pacientes y reclamos por su supuesta indolencia y prepotencia contrastan con algunos apoyos destacados. La insistencia en su comparecencia por la alimentación en centros infantiles evidencia también una crisis comunicacional. Vamos a mirar cómo se percibe el contenido: el 48.4% como negativo, el 46.4% como neutral. ¿Qué es lo que más se ha mencionado del tema? María José Pinto: asistir, atención, salud, asamblea, ADN, comparecer, quedar, exponer, replicar, vicepresidenta, insistir, quedar. ¿Quiénes están conversando sobre este tema? ¿Son bots o humanos? El 44% son humanos, el 31% son bots, el 25% son posibles bots. Y vamos a revisar el nombre de Mario Godoy, el nombre y apellido de Mario Godoy, el presidente del Consejo de la Judicatura, porque este tema sigue siendo parte de la conversación digital, a pesar de que hemos tenido muchísimos otros en el fin de semana, lo de Colombia, etcétera. Mario Godoy sigue siendo tema de conversación digital. ¿Qué es lo que nos dice el resumen de inteligencia artificial de Golden Social Suite? Un clima de alta controversia y desconfianza rodea a Mario Godoy, con acusaciones de manipulación mediática, conflictos de interés y presiones judiciales. Predomina un sentimiento polarizado entre defensores que denuncian campañas difamatorias y críticos que exigen transparencia inmediata. Vamos a revisar cómo se percibe este contenido: el 51.2% como negativo, el 47.2% como neutral. ¿Qué es lo que más ha mencionado del tema? Mario Godoy, Godoy aparecer, Godoy de ADN, Godoy juega para ADN, redes por corrupción,
nuevas sospechas, denunciar, avanzar. Vamos a mirar quiénes están conversando sobre este tema. Son bots humanos, del 45% son humanos, 26% bots y 29% posibles bots. Muy bien, ahí tenían ustedes con la herramienta de Golden este resumen digital. Póngale ahí, Dieguito, solamente para despedirme, mi gente de Instagram. Un par de mensajitos adicionales que tenía por acá, ¿no? Cecita Bermeo decía, una cosa es liderazgo, otra cosa es parecer mayoral de Hacienda cuando ni siquiera dan los insumos básicos para atender a la gente. Esa fue la naturaleza de mi comentario, ¿no? Wilson Benavides, peinadito, ¿cómo le va? Decía, creo que la estrategia de seguridad parte 2 que se presentó ayer debe mirarse también desde la puesta en liquidación de la empresa Santa Bárbara. Se ha hablado muy poco de esto, de Fuerzas Armadas. La guerra es un negocio y en todo negocio alguien siempre gana económicamente. Muy buena referencia a la que hace Wilson Benavides a propósito de este tema. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.